Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Apaguemos nuestro celular para no distraer a quienes están a tu lado y a ti mismo. Cierre sus ojitos ahí donde está. Gracias, amado Dios, Padre, hermoso, precioso y maravilloso. Gracias por acogernos en este día. Gracias por permitirnos, amado Dios, acercarnos a ti. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias. Rogamos que tu palabra hoy sea consejo, que tu palabra hoy sea vida. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Padre, que no corresponde al reino de los cielos. Amado Padre, te ruego por la sangre del Cordero que me quites, que de toda humanidad que lo tengas, Señor, sea quitada. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, enseñe, ministre a través de mis vidas. Renuncio a la humanidad, Señor. Te ruego que tú por tu palabra nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para todos aquellos que nos ven por las redes, aquí desde Altar de Adoración a Adonai, póngame por favor la diapositiva, solamente la primera página. ¿Qué es eso? F5. Dígame qué es eso. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Un altar. Hoy vamos a hablar del altar. El altar. Tal vez hemos descuidado, digo hemos en plural, el significado de lo que realmente es el altar para nuestros días. Hoy vamos a hablar de eso. Y durante estos días el Señor me ha inquietado a que hablemos sobre el altar. ¿Cómo restaurar el altar en nuestras vidas? Para mí es sorprendente. Esta semana casualmente hablaba incluso con algunos pastores y me decían, ¿sabes que ya no tengo ganas de la presencia de Dios? Algunos pastores me decían incluso, me cuesta entrar a la presencia de Dios, me cuesta en cierto modo acercarme a Dios. Personas me han dicho esta semana, me cuesta, y tenía que ver con lo que el Señor me habló hace 8 días. Y es eso, la importancia del altar en nuestras vidas. ¿Qué es un altar? Hoy vamos a empezar a hablar de qué es un altar. Levanta tu altar. Y te invito a que recapacites en tu vida y levanta tu altar. ¿Qué es un altar? Vamos a ver si es importante el altar en nuestras vidas. Y de hecho a mí el Señor me confrontó, porque a veces uno quisiera parecerse a, o uno por estar con otros empieza a parecerse a ellos, y se nos olvidó el objetivo principal de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama altar de adoración, Adonai. Altar es un montículo de piedras, o altar es un lugar donde se ofrece sacrificio o donde caemos postrados. Adoración significa estar postrado y humillado. Y Adonai significa tú eres Dios, tú mandas, yo solo obedezco. O sea, como quien dice, te postras o te postras. Y a veces olvidamos ese sentido, que nuestras vidas deben estar rendidas ante Él. Acompáñenme por favor a Marcos 12:30. Léanlo conmigo, por favor. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios, léalo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, ese es el principal mandamiento. ¿Sí o no? Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús lo dice, Yahshua lo dice. El principal mandamiento, o sea, no hay otra cosa principal que no sea amar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Ayúdenme. ¿Cómo se ama a Dios? Diga, con todo el corazón, con toda mi alma,
con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Sabes qué me está queriendo decir Dios ahí? Mírame, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo requiero tu amor. O sea, que el Señor te diga, no sé si a ti te ha pasado con tu pareja, que te dices que yo quiero que me ames. Yo quiero sentir más, experimentar tu amor más hacia mí. Si alguien sí le ha dicho eso, es que usted ya no me quiere, ¿cierto? ¿Y qué le dice a la gente? Es que usted ya no me quiere. Antes me quería, me consentía, me invitaba a cine, me llevaba a comer pizza, etc. ¿Cierto? Que sí, ya no me quiere. Y Dios le dice a uno de sus palabras, yo quiero que me ames con todo tu ser. ¿Sí ves? Pero ahora mire lo contrario. Juan 3:16, usted lo sabe, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una cosa es que Dios nos pide amor, y otra cosa es que Dios nos muestra, ¿sí? Una cosa es el amor requerido, y aquí es el amor manifestado. Ahora, la pregunta, Dios nos pide amor, ¿cierto que sí? Yo quiero que me ames con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, quiero que me ames. Pero también sabes que yo te amo. Ahora la pregunta es, ¿dónde, dígame usted, dónde Dios manifiesta el amor? En la cruz. Diga, lugar de sacrificio. Y el lugar de sacrificio es el altar. Ya lo vamos a ver. El lugar de sacrificio o el lugar de adoración es el altar. Diga, el altar. Ahora, etimológicamente, ¿qué significa altar? Se denomina altar a un lugar escogido para que el Dios, entre comillas, el Dios adorado, haga presencia. Desde el punto de vista etimológico, altar proviene del latín altare, que significa un lugar elevado donde arde el fuego. Para los hebreos, el altar recibía el nombre de Misbel, que significaba el lugar de matar o sacrificar. ¿Sí ves? Entonces, cuando vemos la cruz, vemos que ese es el altar que Dios levantó para mostrarnos su amor. Por eso es importante, o debiera ser importante para nosotros, el altar. Ahora, empezando se lo resumo. Bíblicamente, un altar, ¿qué es? ¿O qué es un altar bíblicamente? Primero, es un lugar de consagración. Segundo, es un lugar de sacrificio. Tercero, es un lugar de adoración pública. ¿Qué es un altar? Cuarto, un lugar de adoración e intimidad personal. Quinto, es un lugar de autoridad o legalidad. Sexto, es un lugar de la presencia de Dios. Séptimo, es un lugar de guerra, de conquista y de protección. Octavo, es un lugar de manifestación del amor. Y noveno, es un lugar de entrega y de confianza. Todo eso en la Biblia significa el altar. Créame que yo estuve estudiando toda la semana el mensaje y hay muchas, encontré 306 referencias del altar. ¿Saben que se encontraron 306? O sea, Dios, para Dios es importante el altar. Y eso, específicamente hablando de altar, si buscáramos el simbolismo o a lo que nos lleva al altar, podemos encontrar muchas más referencias. Les voy a tratar de sintetizarle a usted para que entendamos la importancia que tiene el altar para Dios, para nuestras vidas. Dios mandó levantar un altar. Ahora, tener un altar, escúchame, que es lo más importante. Tener un altar da a conocer la legalidad o mi legalidad ante Dios. Ahora, sabemos que mucha gente tiene altares. Hay otros países que no vamos a nombrar que tienen altares. El altar, y si se dan cuenta, la mayoría de altares o de estatuas, ¿a dónde están? En las montañas. ¿Sí los ha visto? Por lo menos yo conozco varios países donde han hecho altares a la brujería, o altar a Julán, a tal santo o a tal santo, que no vamos a nombrar. No estamos hablando de ellos, estamos hablando del altar de Dios. Escúchame, esos altares fueron levantados, ¿sabe para qué? Para establecer, mírame, una legalidad. Y Dios manda a levantar altares en nuestras vidas, o Dios manda a levantar altares porque Él quiere ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, cuando usted va a la palabra, se da cuenta que muchas veces hombres de Dios quitaron y derribaron altares. ¿Por qué? Porque eso manchaba o opacaba el nombre de Dios. ¿Ves?
Entonces, cuando se levanta un altar, o cuando hay un altar, ese altar le da legalidad al lugar, al sitio o a la persona, que es lo que quiero que entendamos. Ahora, el primero en levantar un altar, ¿quién fue? Génesis 2:8. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. ¿Cómo existe Génesis 2:8? Ayúdenme a leer. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora lean. Y salía del Edén un río para regar el huerto. ¿Ves? Y de allí se repartía en 4 brazos. Dice la escritura. Perdón. Si usted se da cuenta, por naturaleza, el agua para que pueda caer, ¿qué necesita? Estar en un lugar. O sea que el Edén era un lugar. Y de hecho, cuando salía del río, se dividía en cuatro brazos. Después le voy a enseñar lo que significa cada río. Es impresionante lo que significa cada río. Pero cuando Dios habla del Edén, Dios dice, yo establecí un altar. Yo establecí un lugar donde yo me voy a mover. De hecho, cuando usted va a Génesis 3:8, le hace Génesis 3:8. Amor en eso, calientícame. ¿Qué dice Génesis 3:8? Y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. ¿Sí? Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mira. Dios establece un altar, que es el Edén. Dios establece un altar, que es el huerto. Y de hecho, vea cómo hace Dios. Dios establece de una vez el árbol de la vida, que simboliza a Cristo. Y el árbol del conocimiento. Miren lo que le va a hacer. Y el árbol del conocimiento. ¿Y qué dice? Y del bien y del mal. ¿Saben qué es lo curioso? Que si el árbol de la vida simboliza a Cristo, Adán nunca o Eva nunca se refugiaron o fueron al árbol de la vida. Pero sí decidieron comer del árbol del conocimiento. Ahora le pregunto, ¿usted sabía que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque su palabra es la que nos lleva a conocer lo que es bueno y es malo. Entonces Dios establece un altar. Dios dice se mueve libremente en la intimidad, en el altar. Pero ellos ¿qué decidieron? Hacerse a un lado de Cristo o rechazar el árbol de la vida y preferir los mandamientos. Por eso, por los mandamientos seremos juzgados, porque fue nuestra elección. Dios les dijo, puedes comer de cualquier árbol, menos de este. ¿Quién escogió desobedecer? Pues Adán y Eva. ¿Quién invitó a Adán y a Eva a desobedecer? ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Con que Dios le dijo, no. Es el primer argumento que viene a nuestras vidas cuando viene la palabra a nuestro corazón. El diablo viene y nos dice, óyeme, con que Dios dice, no es así. Entonces podemos ver que el primero que establece un altar es Dios, en el huerto de Edén. El primero que da el sacrificio es Dios. El primero que se mueve en medio del altar es Dios. Pero el que desobedece y se aparta del altar, ¿quién es? El ser humano, el hombre. Ahora, nosotros siempre nos alejamos del altar de Dios y la comunión cuando decidimos seguir nuestros pecados, nuestros deseos. Yo creo que, no sé si ya se los acabo de haber escuchado, pero se los dije la vez pasada. Ese fue el pecado de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Se acuerdan que se los dije? El pecado de Eva fue que se fue para el centro comercial a vitrinear y vio la manzana y dijo, ¡ah, tan rico! Entonces empezó con sus deseos. Incitó al hombre a pecar. Nuestros deseos, porque ella dice que lo vio codiciable, ¿sí? La avaricia, los deseos, cedió a eso. El problema es cuando cedemos con nuestros deseos a estar lejos del altar o lejos de la comunión o de la intimidad con Dios.
Ahora, no solamente eso, lo más impresionante es que Jesús estuvo con sus discípulos, y para que pudiera venir el Espíritu Santo, ¿qué les dijo Jesús? Marcos 14:15. Para que pudiera venir el Espíritu Santo, para que Jesús restaurara todas las cosas, para que Jesús nos mostrara el sentido completo de la palabra. ¿Qué les dijo Jesús? Marcos 14:15, lean. Dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para vosotros. Jesús les dijo, tienen que estar en el aposento. ¿Se acuerdan qué les dijo en Hechos? Que dicen Hechos que están en el aposento orando y quietos, unánimes, a que viniera el Espíritu Santo. Entonces, el altar siempre es el lugar de comunión con Dios, o el altar es el lugar establecido para que nosotros nos acerquemos a Dios. Miremos altares en la Biblia. Génesis 8:20. Quiero que lean conmigo, quiero escuchar esa hermosa voz que Dios le dio. Génesis 8:20, lean. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová que olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a bendecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón de los hombres es malo desde su juventud. Escúchame, si usted se da cuenta, ¿quién fue el primero que levantó el altar? Dios. Cuando quería tener intimidad con el ser humano y se movía libremente. Segundo, cuando usted va a la Biblia, ¿sabe quién más levantó el altar? Abel y Caín, cuando ofrecieron lo mejor, un altar de adoración, que vamos a ver, un altar de adoración o una ofrenda, eso es un altar. Pero en este caso no fue Moisés, que ya presentó holocausto. El que presentó holocausto aquí, ¿quién fue? El que presentó sacrificio, ¿quién fue? Noé. Después de que pasa el diluvio, Noé se presenta delante de Dios y dice que saca lo mejor de las aves y levanta un altar. ¿Sí ves? Cuando hay comunión con Dios, mírame, cuando buscamos la comunión con Dios, mírame, cuando buscamos la reconciliación con Dios, ¿sabes qué tenemos que hacer? Levantar un altar. Te pregunto, ¿quién es tu altar? No estoy diciendo que vas a poner allá, como algunos piensan, la Virgen o San José, no. El altar es tu lugar de intimidad con Dios, tu lugar secreto. Conozco algunos acá, de algunos hermanos que están aquí que tienen su velita, su mesita, yo sí conozco algunos. De hecho, en mi cuarto, los que conocen mi cuarto, tengo allá las luces, la menorá, el chofar. Ese es mi lugar de intimidad, ese es mi altar, el lugar donde yo busco comunión. El caso es que lo que hace Noé es un altar de pacto, sí, altar de pacto. Hay altares de pacto. Y dice Dios que no volvería a destruir la tierra como la destruyó en ese entonces. Entonces, ¿qué hace Noé? Levanta un altar. Y cuando levanta el altar, ¿qué dice el versículo 21? Dice que Noé levanta un altar y presenta aves y toda ave limpia. La pregunta es, si no estaban los mandamientos, entre comillas, escuchen acá lo que le voy a decir. Si no estaban los mandamientos que nos dedicó Moisés, ¿cómo es que Noé sabía que habían aves limpias y no habían aves limpias? ¿Sí ves? Noé escribió los mandamientos. Pero entonces, ¿cómo es que Noé sí sabía que había aves que no eran limpias? El caso es que levanta un altar y presenta sacrificio, presenta holocausto. ¿Sí ves? Y cuando se presenta un altar o cuando se presenta el sacrificio, ¿qué dice el versículo 21? Y percibió Jehová un olor grato. Te pregunto, mira, ¿tienes un altar? ¿Tienes tu lugar de intimidad con Dios? Mucha gente, ay, que no sé qué hacer para sentir la presencia. Si no lo buscas, si ni siquiera tienes un altar. A veces, no, es que yo oro en el bus, dice la gente, es que yo siempre oro cuando voy en el bus. En mis tiempos era muy de moda. ¿Se acuerdan?
Que decían, bueno, es que yo mientras vengo en el bus orando, o en el carro orando. En mi tiempo era así. No, hay que tener un lugar, un altar de comunión con Dios. Y cuando se levanta un altar de pacto es que yo estoy en obediencia tuya, pacto es que me estoy sujeto a ti, pacto es que no quiero apartarme de tu presencia, porque el pacto lo hizo Dios. Génesis 12:7, este es el que más nos gusta a todos. Diga pacto, diga altar de pacto, para que Dios no nos castigue. Cuando tú te vuelves atrás, Señor, me caí en adulterio, Señor, me volví mentiroso, pero voy a meterme en la intimidad, voy a levantar un altar de pacto para no volver a ser mentiroso, para no volver a caer en adulterio, para no volver a robar. ¿Sí me van a entender? Eso es un altar de pacto. Génesis 12:7, lea. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Léalo. Y edificó allí un altar a Jehová que le había dado. Abraham, pues, ayúdeme a leer, removiendo su tienda, vino y moró en el encimán de Manre, que está en Hebrón. ¿Y qué? Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Abraham? Versículo 7. Se le aparece Dios a Abraham, y cuando Dios se le aparece a Abraham, ¿qué le dice? Haz de descendencia daré esta tierra. Diga, pacto de comunión y adoración para bendición. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. ¿Tú qué tienes que hacer? Levantar un altar. Por eso nosotros tenemos que ser personas, diga, hombres y mujeres de altar. Diga, yo soy de altar. El altar tiene muchos significados. En ese entonces, cada altar tiene un significado especial. Para nosotros ese mismo altar tiene todos los significados, es lo que tienes que entender. Pero aquí Abraham levanta un pacto de comunión porque fue Dios el que se le reveló. Y Abraham levanta un altar porque Dios le dijo, te voy a bendecir. Entonces si Dios le dice, hermano, imagínese que le dijera a usted, a Dila Dule o buscar alojamiento al puro limitado, cualquiera le dijera, hermano, si tú estás conmigo 10 años de seguido sin faltarme un día, te dejo toda mi herencia. ¿Tú qué harías? No te le despegas, ¿cierto que no? Tú no te le despegarías ni un solo segundo. ¿Por qué? Porque es un pacto o es un altar de bendición. Si tú estás conmigo y si no me sueltas, te voy a bendecir. Y es lo que Dios le dice a Abraham. Por eso Abraham fue tan bendecido. Porque Abraham, y de hecho, solamente tenemos dos referencias que les voy a mostrar. Pero realmente Abraham levantó muchos altares. Donde quiera que llegaba Abraham, levantaba un altar. Y Abraham le enseñó a Isaac, Jacob es Israel. Donde quiera que tú estés, levanta un altar. Yo le decía a un amigo por ahí, si se va a viajar, ¿cierto? Le lleve su altar. Si yo tengo mi altar y cuando no estoy en mi casa me hace falta mi altar, no, cargue su altar. Abraham, donde quiera que iba, llevaba su altar. Yo por lo menos cuando me voy de viaje, yo me llevo una cobijita que una amiga por ahí me regaló, ¿cierto? No suelto mi cobija. ¿Cuánto llevo con la cobija? Lo que tiene casi 9 años. Entonces esa es mi cobija de oración. Yo siempre me arrojo como orar. Entonces me llevo mi cobija, así me vaya para tierra caliente, me llevo mi cobija, me llevo mi Biblia, con lo que yo estoy en intimidad con Dios. Y Abraham hacía eso, como Dios le prometió que le iba a bendecir, que le dijo, si tú estás conmigo, ¿qué dice? Yo te voy a bendecir. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Levantó un altar. Diga, levantar un altar. Cuando tú quieres la bendición de Dios, escúchame, tú no puedes descuidar tu altar. Conozco muchos empresarios que empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y se llenan tanto trabajo cuando menos tengan. ¿Por qué? Porque se dedicó al trabajo y descuidó el altar. Descuidó el altar de comunión, el altar de oración, el altar de revelación. Génesis 26-24, por favor, nos alcanzamos a leer los 300 versículos. Génesis 26-24. Ayúdeme. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Léalo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por Abraham y siervo, por amor a Abraham y siervo. Y edificó allí un altar
edificó el nombre y invocó el nombre de Jehová. Ayúdeme. Y plantó allí su tienda y abrió allí los hijos de Isaac, su esposo. ¿Quién levantó un altar en esta ocasión? Isaac. Diga Isaac. ¿Por qué Isaac levantó un altar? Porque Dios le dijo, así como le dije a tu padre que te iba a bendecir, así yo voy a andar contigo. Y por cuanto voy a andar contigo, te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Isaac cuando Dios le dio la promesa? Entonces diga, altar de comunión, altar de bendición, altar de promesa. ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? Y usted, ay, es que ya no me cumple las promesas. Sí, pero usted nunca levantó un altar. Usted no tiene intimidad con Dios, usted no ora, usted no lee, usted no viene a la iglesia es un altar, usted no puede faltar a la iglesia. Porque si usted no viene al altar que Dios estableció para que nos acerquemos a Él, ¿cómo quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Entonces dice que le dijo, te multiplicaré, te voy a bendecir. Y dice que incluso los siervos de Isaac abrieron muchos pozos. ¿Sabe cuál era el negocio de Isaac? Era vendedor de agua. Él cavaba pozos y vendía agua. Y por eso se tapó en plata. Imagínate que yo diga, compra ese terreno, llénelo de huecos, y eso empieza a botar agua. Así fue lo que pasó. Entonces imagínense que el altar nos lleva a la bendición. Si tú has descuidado tu altar de comunión con Dios, tal vez muchas cosas están bajando en tu vida. Porque Dios te dio la promesa, porque Dios quiere tener comunión, pero tú no tienes altar. Por eso el altar es importante. Génesis 35:1. Lean, por favor. Dijo Dios, ¿a quién? A Jacob. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Vean. Abraham era bendecido, súper, hiper bendecido. Dice la Biblia que Isaac era riquísimo, no era rico, era riquísimo. Ya Jacob pues, tenía mucha bendición, pero hay un problema. Que Jacob era perseguido por su hermano. Entonces Dios dice, ¿te acuerdas donde yo te protegí? ¿Te acuerdas donde yo te cuidé? ¿Te acuerdas cuando te perseguía? Quiero que levantes un altar. Diga, altar de comunión. ¿Qué pasó? ¿Pues estoy durmiendo? Diga, altar de comunión. Altar de comunión. Para protección. Para protección. Si tú no tienes un altar, va a venir el enemigo, o el perseguidor, o el opresor. Y va a destruir lo poco o lo mucho que tú tienes. Entonces, Jacob era perseguido ¿por quién? Por su propio hermano. ¿Y quién era el que lo protegía? Dios. Aunque Saúl también era bendecido, Dios protegía a Jacob de su propio hermano. Entonces Jacob levantó un altar de protección. Diga, altar de protección. Éxodo 17:15. Léame en voz alta, por favor. Y Moisés edificó y llamó su nombre Jehová Nissi. Diga, Jehová Nissi. ¿Sí? Levantó un altar, ¿cierto? Y llamó su nombre Jehová Nissi. ¿Y qué le dijo? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, ¿Jehová qué? Tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vea, ese es otro altar, que también es de protección. Pero una cosa es que usted se proteja y otra cosa es que usted haga guerra. Diga, un altar de comunión, de guerra y de protección. Usted no puede descuidar su relación con Dios. Usted tiene que leer todos los días, orar todos los días, ayunar mínimo una vez a la semana para que dobleguemos nuestra carne. Si su carne está muy fuerte, entonces dobleguela 2 días, 3 días, 8 días, 20 días hasta que esa carne se le doblegue. ¿Ok? Entonces es un altar de comunión, de guerra y de protección. ¿Sí ves? Dios te protege, pero tú también tienes que estar preparado para la guerra. Josué 8:30. Josué 8:30. Por favor, lea. Entonces Josué edificó un altar, ¿sí? A Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal.
como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Qué dijo? Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Escuchen, era un mandamiento que usted levantara altares. Por eso nosotros en la iglesia le llamamos altar familiar. Y te pregunto, no me contestes, pregúntate a ti mismo, ¿estás haciendo tu altar familiar? Es que yo soy solo, pastor. Estás leyendo la Biblia solo en voz alta, como si tuvieras a tu esposa y a sus 30 hijos. Hay que hacer el altar. ¿Quién fue la que me dijo? Creo que fue una hermana quien no digo el nombre, me dijo, pastor, yo empecé a leer el Salmo 54 y empecé como Dios me ministraba haciendo. A unas pastoras en otras ciudades les mandé lo que les mandé, lean del Salmo 54 al 58, y muchos lo hicieron. Y mientras leían, como lo hicimos esta mañana en la oración, usted siente liberación leyendo la palabra. Usted tiene que tener su altar porque la palabra trae liberación, la palabra trae sanidad, la palabra trae restauración, la palabra trae vida, la palabra trae consuelo, la palabra trae esperanza. Y si usted no hace su altar familiar, entonces Moisés les había dicho, donde quiera que ustedes vayan, levanten un altar. Entonces la gente pensaba tal vez que eran un montón de piedras, pero ese montón de piedras, que eran 12 piedras, las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus. Las 12 tribus significan autoridad, o sea que cuando se levanta un altar, hay autoridad. Te pregunto, ¿en tu casa hay autoridad? A ver, te pregunto, ¿por qué crees que las tinieblas, los brujos y los hechiceros levantan altares? ¿O por qué la gente perversa o brujos o chamanes en lugares específicos levantan altares? Porque eso es autoridad. En los sitios de gobierno, yo hace poquito estuve hablando en sitio de gobierno y se siente cuando usted entra allá, las tinieblas. De hecho, nos pidieron que fuéramos a orar. Gente que es inconversa le pidió a la red de pastores a la que pertenezco que enviara creyentes a orar, porque están estableciendo leyes. Y ¿sabe qué hacen los brujos? Se paran en las esquinas a maldecir a la gente y esa gente queda boba. Y con mi esposa fuimos y se siente un ambiente pesado. Entonces, ¿qué hacen ellos en los lugares de gobierno? El lugar del gobierno es un lugar alto, lugar de importancia. Van y establecen ¿qué? Altares. ¿Sí ves? Yo he tenido la oportunidad de ir a montañas o a lugares donde han hecho brujería y el ambiente es pesado. O a veces uno, en mi caso, yo a veces siento, voy caminando y digo, hay un altar de brujería, hay un altar de esto y de lo otro. Entonces Dios les dijo a través de Moisés que tenían que levantar altares. Pero Josué levanta aquí un altar. ¿Cómo se llama ese altar? Ayúdenme. Un altar de renovación. Renovación de pacto. Josué renovó el pacto. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Bar, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ese era un altar de renovación. Ellos habían apartado del pacto. Y de hecho, si usted lee todo Josué 8, habla de que ellos leían la palabra, volver a leer los mandamientos. Y ellos aplicaban los mandamientos. Te pregunto, ¿eres tú una persona, mira, dependiente de la palabra, que vive la palabra? Tenemos que a veces hacer altares. Yo les doy un consejo. Yo me inventé una ficha en la casa. Algunos lo hicimos el año pasado, con Luisito lo hicimos. 40 días de seguido, ¿no se acuerdan? Hicimos una hoja y a la hoja la marcamos con los 40 días. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Es 40. Y en 40 días mucha gente recibió milagros. Algunos de los que nos están viendo por las redes saben lo que hizo Dios en 40 días. Nos pusimos a orar sagrado todos los días 40 y se lo marcaba 1. Ese es un altar de renovación. Empieza a decir, bueno, voy a proponerme todos los días durante 40 días y va tachando 1, 2, 3, que no le falte un día. Si falta un día, vuelva a empezar, porque son 40 seguidos. Si usted renueva el pacto con Dios,
No porque Dios lo haya roto, sino porque nosotros no rompemos el pacto. Y vuelvo a empezar. Un pacto de renovación de intimidad, un pacto de renovación de santidad, un pacto de renovación de comunión. Vean, el año pasado personas en ese tiempo compraron carros sin un peso. Personas se sanaron. Hogares fueron restaurados, haciendo los 40 días seguidos de oración y de intimidad. Entonces, yo metí la hojita y le puse con imanes. Yo cada día muevo el imán. Para no olvidarme yo que tengo que renovar mi comunión con Dios todo el tiempo. Un pacto de renovación. Y Josué aquí renovó el pacto que habían dejado. Éxodo 27:1. Usted se da cuenta cómo Dios establece un pacto, el altar de bronce. Hicieron un lugar para que al entrar al tabernáculo, ahí presentaran ovejas, cabritos, para poder entrar al templo o al tabernáculo. Éxodo 29:36. Léalo. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificar. Por 7 días harás expiación. ¿En dónde? Por el altar, y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. En el altar, o el lugar de sacrificio, o el altar de holocausto, o el altar de bronce, tiene el mismo nombre, se presentaba el cordero. Escuchen, en el altar se presentaba el cordero, para que al presentar el cordero o el sacrificio, el pueblo, mírame, o la persona por el cual el sacrificio se presentaba, fuera santo, fuera limpio. Diga, un altar de comunión, un altar de santificación, un altar de sacrificio. ¿Sí es para qué era el altar? Para limpiarse, para purificarse. Váyase de Éxodo 31. ¿Qué dice? Harás asimismo un altar. Mira lo importante de esto. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Había otro altar que era pequeñito, más angostico, pero era alto, donde se quemaba un incienso para poder entrar al tercer lugar o al lugar santísimo. Estaba el templo, se los enseñaba. Se presenta en el altar de bronce o en el altar del holocausto el sacrificio. Después del sacrificio pasa al lavabro, donde se lavan las manos, que es hecho de espejos. Luego pasa a donde están las mesas de los panes de la proposición. Luego pasa a donde está la lámpara o la menorá, que son los 7 espíritus. Y para poder ingresar ya adentro, escúchame, adentro del lugar santísimo, al nivel de intimidad más profundo, tenían que presentar incienso. ¿Sabes? ¿En dónde? En el altar. Entonces, empieza en un altar, ¿y dónde termina? En un altar. ¿Por qué les explico esto? Porque ahorita vamos a ver una gráfica. Entonces, ¿se da cuenta de lo importante del altar? Te pregunto, ¿para ti es importante tu altar? Vea, para mí muchas veces mi altar fue el baño, porque hace muchos años mi familia se enojaba cuando yo conocí al Señor. Mi mamá, mis hermanos, mi esposa, no querían que yo hablara con Dios. Entonces yo oraba y ponían el televisor a todo volumen, o yo hablaba y lo interrumpían a uno. Cuando usted se mete al baño, bueno, en ese entonces, usted se mete al baño y que no molesta, usted está en el baño. Yo me metía al baño, entraba con una cobija y una almohada, y ahí ese era mi lugar de oración. O sea, me metía con mi Biblia y yo ahí leyendo. En ese entonces ese era mi altar. Pero sagrado, yo no podía fallar todos los días en intimidad con Dios. De hecho, empecé a darme cuenta que me volví débil o tibio,
Y a veces me iba sin orar. ¿Y sabes qué me propuse una vez? Dije, no vuelvo, voy a poner una meta de 2 años. Dije, yo tenía 19 años en ese entonces. Voy a poner la meta de 2 años. De no comer. No como si no hice devocional. Si no hice mi altar. Si no estoy en intimidad con Dios. Y así era. Si yo no hacía mi devocional a primera hora, si yo no oraba y no leía mínimo 1 hora, porque yo aprendí desde que empecé en el Evangelio, mínimo tengo que estar 1 hora de seguir. Hay gente que hace 1 hora, 10 minutos en la mañana, 10 minutos a las 10, 10 minutos a las 2 y así, eso no es correcto. Es que usted se desconecte del mundo. Y así duré 2 años que no comía, si no hacía altar. A veces me cogía la tarde y no comía en todo el día. Y preciso cuando usted sale sin orar y sin comer, preciso ese día me invitan a comer bandeja paisa. Y decía, no como hasta que no ore. Legalista, dígame legalista para mí, pero para mí primero está mi altar. Amén. Dígame fanático, soy fanático, pero para mí primero está mi altar de comunión con Dios. Y me enseñé. Entonces, el altar en la Biblia tiene un lugar importante para Dios. Y Dios establece un altar. Y podemos hablar de muchos altares más. Pero nos darían 8 días de seguido predicando todos los días. A toda hora. Siguiente altar. Segunda de Reyes 12:9. Lean. Sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar, a la mano derecha. Así se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Sí, había un altar de ofrendas. Está la ofrenda que es el sacrificio, que es Cristo. Está la ofrenda que son los bueyes, que eran las palomas o la harina. Pero también había un altar donde la gente ofrecía también de lo que Dios le daba. ¿Qué dijo? Usted me está diciendo, esta semana publiqué algo y un pastor me dijo, es que usted todo lo que habla del Antiguo Testamento. No se olvide que el Antiguo Testamento y el Nuevo son lo mismo. Y Jesús aseguró todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Hay gente que tiene su pensamiento o su mente dividida, lo que antes dijo Dios y lo que dice ahora. No, la palabra de Dios es una sola. Váyanse a Mateo 5:23. Por favor, lean. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Sí ven que Jesús está hablando de la ofrenda del altar? Ya se daban ofrendas en el altar. ¿Sí ves? Y Jesús nunca se opuso, Jesús nunca lo contradijo. Diga, el altar de la ofrenda. Ahora, ¿dónde empezó todo? Cuando el Señor establece el altar. Cuando el Señor en el huerto del altar sale el río que riega para su propia o su misma adoración. ¿Sí ves? Noé levanta altar, Abraham levanta altar, Isaac levanta altar, Abraham, Jacob, Josué, muchas personas más levantaron altar. Y el altar es el lugar de comunión, el lugar de intimidad. Yo te pregunto, hermano, con el mayor de mis respetos, ¿cuál es el nivel de intimidad que tú tienes con Dios? Algunos llevan 1 año, 2 años, 20 años. ¿Cuál es tu nivel? ¿Será que descuidamos nuestro altar de comunión con Dios? ¿Será que las bendiciones han llegado a nuestras vidas, pero como descuidamos el altar, el enemigo ha hecho de las suyas? ¿Qué ha hecho el enemigo en nuestras vidas muchas veces? Cuando descuidamos el altar. A veces nos confiamos que porque somos hijos de Dios, el diablo no nos puede tocar y se nos olvida levantar un altar de protección. A veces somos demasiado diestros o ágiles con nuestra labor profesional y pensamos que nuestro trabajo y nuestra diestra es la que nos da la bendición. Entonces no buscamos el altar de bendición, que es Dios. O a veces se nos olvida que Dios es Jehová Rafa, el que sana, y se nos olvida levantar un altar para recibir sanidad.
Yo aquí en el altar muchas veces he recibido sanidad. A veces que me he enfermado me ha tocado llegar al altar, postrarme y ahí he recibido sanidad. Porque para nosotros debe ser importante el altar. Tal vez para muchos no es importante venir a la iglesia, pero la iglesia fue el altar que Dios estableció de comunión con Él para acercarnos a Él. Y a veces no le damos importancia a ese altar. La gente quiere ser bendecida, próspera, sana, protegida, pero no se acercan al altar. Si tú no tienes un altar en tu vida de comunión, de intimidad, de santidad, no vas a hacer nada. También en el altar de las ofrendas es el lugar donde mostramos nuestra confianza en Dios, nuestro amor por Él. Así como Él entregó por nosotros, así nosotros nos entregamos por Él. Así como Él nos dio, nosotros damos. Ahora, la Biblia nos manda, escúcheme, derribar altares. Te pregunto, ¿qué altares tienes en tu vida? Piensa qué altares hay en tu vida. Segunda de Reyes 14:2. Cuando comenzó a reinar, de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que habían hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares santos no fueron quitados. ¿Por qué? Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares santos. ¿Se ve? Hay hombres de Dios, como él, que fue descendencia de David, que no hizo lo correcto y no derribó altares. Muchas veces estamos estancados y estamos atados porque en nuestras vidas hay altares de inmoralidad, altares de lascivia, altares de robo. Ponte tú a pensar qué altar tenía tu familia, tu papá, tu mamá. Tal vez un altar de idolatría, a una imagen X, la que sea. Derribamos esas imágenes de nuestro corazón, de nuestra vida. Tal vez tu papá era un adúltero y tú nunca dijiste: Señor, mi sexualidad va a ser solo tuya y para mi esposa. Yo derribo ese altar de adulterio. Tal vez el altar en tu casa era la rebeldía. Mi papá y mi mamá eran unos rebeldes que nunca se aferraron a Dios, nunca buscaron a Dios. Yo derribo ese altar de rebeldía hacia Dios, yo lo derribo. Tal vez muchos tienen un altar de pobreza. Mi papá fue pobre, era ruina, escasez. Mi papá era un torcido, un ladrón. Y tú nunca dices: yo derribo ese altar de pobreza y de ruina y de escasez. ¿Alguna vez lo has dicho? Yo derribo ese altar. Derribo ese altar de pobreza, de escasez, de ruina. Tal vez en tu familia, mira, tu abuelita enferma, tu papá enfermo, todos tus tíos enfermos, aún tus propios hermanos enfermos. Y tú nunca renunciaste a ese altar de enfermedad. Y dicen: ay, no, es que en la familia todos sufrimos de lo mismo. ¿Se ha visto que la gente dice: es que en mi casa todos sufrimos de lo mismo? Hay un altar de enfermedad. Vino las tinieblas y estableció un altar en tu casa. Vino las tinieblas y estableció un altar. Ahora, el peor de los altares de los cristianos, ¿cuál es? Es que en mi casa, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, todos eran tibios. Yo también soy tibio. Diga: hoy derribamos ese altar de tibieza espiritual. Porque son altares que se establecen en la vida y pues como todo el mundo es tibio, pues yo también. ¿Sí? Les digo que a mí me ha tocado derribar unos altares tremendos, incluso de cristianos y hasta de pastores. A veces nos llaman a echar un amigo, me llaman profeta, tal cosa, y me toca orar y Dios ha hecho unas cosas tremendas. Altares de brujería, tal vez tú no, pero también, tal vez alguien te hizo brujería, ¿tú sabías? Has cerrado tus ojos durante 8 horas a esperar a que Dios te muestre. Cierra tus ojos. Esta semana hice un ensayo con varias personas y se desesperaron. Porque usted sabe, cuando uno se conecta en el celular, cuando usted se conecta al celular, la imagen se pasma, se bloquea, ¿sí lo ha visto? Y usted sabe que yo siempre tengo música en mi computador, los que me han llamado, yo siempre tengo música. Entonces me decían 2 personas distintas por ahí, 2 o 3 personas me decían: ay, es que yo quiero entre pastores todos, yo quiero entrar a otro nivel de intimidad, profeta, yo siento que estoy atado en esto, yo siento que no sé qué, yo siento. Y yo le decía a sus pastores: ¿quieres que te enseñe a tener otro nivel de intimidad? Me dijo: sí, profeta. Y yo hacía lo siguiente:
y le quitaba el sonido al parlante. Les hacía este chiste. Y la gente decía, se rompió el celular. ¡Aló! ¡Aló! ¡Profeta! ¡Aló! Se mandaba señal. ¡Aló! Y les decía, ¿se da cuenta que no pudiste estar 5 minutos en silencio? Yo solamente quitaba el volumen y me quedaba quieto. Y dice la Biblia, calle delante de Jehová toda la tierra. Dice la Biblia, estar quietos y yo conocer que yo soy Dios. Y a veces para poder entrar en el altar de comunión, vean, necesitamos desconectar esto. Celular, la tablet, el televisor, la música. Quita el altar de la distracción. Que a veces nos metemos en la intimidad y lo primero que nos llama es el celular. Nos metemos en la intimidad y estoy llamando al Señor. Si me vas a hablar, háblame ya porque tengo un compromiso. ¿Alguien se ha metido alguna vez a hacer intimidad con Dios? ¿Sé lo que sí? ¿Qué me ha pasado? Señor, necesito que me responda ya, porque en 5 minutos me llaman. Respóndame ya. Debemos derribar de nuestra vida todos esos altares. ¿Cuántas personas han levantado altar de brujería en tu contra? Por eso métete en intimidad. Muchas veces los brujos les da envidia a tu hogar. Personas les da envidia a tu hogar, no vas a acabar su hogar. Ay, no, la esposa como lo quiere. Ay, ese esposo como consiente a la esposa. Ay, ¿cómo es que dice la canción? Esos muchachos, ¿cómo se quieren? Y viene el espíritu a levantar un altar en tu casa para que tú te divorcies, para que tú tengas pobreza, para que tú tengas escasez. Y a veces no nos damos cuenta que hay altares en nuestras vidas, en nuestras casas, que las tinieblas pusieron para destruirnos, para avergonzarnos, para avergonzar el nombre de Dios. Debemos derribar. Debemos derribar esos altares. Porque a veces yo no levanto un altar, no oro, no ayuno, no leo la palabra, no soy consagrado, no soy fiel, no soy santo, pero eso es una cosa. El problema es cuando el enemigo viene y levanta un altar en tu casa. Tengo un discípulo en Ecuador que siempre me ve y me está viendo hasta ahora. Y me dijo un día, llegamos a la casa de él y pasó algo tremendo. Un espíritu, un demonio, yo no lo vi. A mí me cuentan que cuando yo llegué a la casa, había una nube negra que no dejaba ver. Me contaron ellos. Pero cuando yo llegué, la nube se fue. Pero aún cuando yo llegué, había una niña flotando en la cama, así, 1 metro de la cama flotando. Y ese día oré 2 minuticos y la niña perdió. Lo más triste es que yo le decía, yo siento que aquí hay cosas malas en la casa de él. Yo le decía, yo siento que hay un altar de brujería acá. Pastor, él me acababa de conocer esa noche y nos conocimos. Yo siento que hay un altar de brujería. Yo veo por acá un altar de esto, le dije. Pusieron sal. Alguien le puso sal para salarlo. No, pastor, seguro. Me acuerdo que él tenía un poco de, está en la casa y tenía un poco de, ¿cómo se llama eso? Como los premios, los premios, trofeos. Y él tenía unas mesitas, unas repisas, y encima de las repisas unos trofeos. Y yo siento por aquí un altar de brujería. Aquí hay un altar. No, pastor, eso es un trofeo. Ahí hay un altar, mi liberal. Me pasó una silla y había un poco de sal ahí. ¿Sí que lo salaron? Ah, yo no sabía. Y es más, si salí a la calle y yo siento que hay un entierro. No, pastor, aquí hay un entierro, hermano. Yo siento que hay un altar de las tinieblas para que su esposa y usted se separen. No, pastor, que sí, hombre. Como a los 10 minutos, vea, yo le aseguro que aquí está el altar. Que no, pastor, que aquí hay un altar. Que hay un altar de las tinieblas. Como a los 20 minutos me dijo, sí, pastor, ahí hay un altar, yo mismo lo encargo. A veces a nuestras vidas vienen altares de las tinieblas para destruirnos. Yo una vez cuando era joven compré un baúl para echar los zapatos. Y un día me estaba peluqueando y el peluquero dijo, yo no le voy a comprar muebles a ese señor, porque ese señor de ahí enfrente vaya al cementerio y compra los ataúdes. Como es madera seca y con los ataúdes hace muebles. Y yo me acordé que desde que compré ese baúl yo me lo pasaba enfermo. Y boté el baúl y me sané. Porque yo entendí en el mundo espiritual la muerte que trae. Muerte.
Entonces, a veces el enemigo es muy sutil para sembrar en nuestras cosas, en nuestras casas, cosas que son altares de las tinieblas, brujerías. Por eso no es bueno ver películas de terror. Eso abre una puerta al mundo espiritual de las tinieblas. Por eso en nuestras vidas tenemos que tener cuidado de qué permitimos, porque por esas cosas puede venir un altar de las tinieblas para destruirnos y para secarnos. Por eso le digo, yo estuve estudiando y son muchas herramientas que nos da la Biblia para los altares y de los altares. Les hablé de los más nombrados, pero tú tienes que tener un altar en tu casa. Pero también tienes que derribar de tu vida los altares que son de las tinieblas. Deuteronomio 7:5, ¿qué dice? Llámalo, por favor. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas al fuego. La Biblia dice que debemos destruir los altares de las tinieblas. Josías destruyó los altares. Ezequías destruyó altares. Elías y Eliseo derribaron altares. A ver, imagínense. Voy a poner un ejemplo para que le vean. Imagínense que usted llega a su casa y cuando usted llega a su casa se da cuenta que hay una foto gigante en su casa. Y usted le pregunta a su compañero, a su esposa o a su esposo, le dice, ay, ¿esa foto de quién es? Y le dice a su esposa, de mi amante. ¿Usted qué haría? ¿Por qué se queda callado? Imagínate, usted llega a su casa y encuentra una foto grande y le dice a su esposo o su esposa, no, es que es la foto de mi amante. ¿Usted qué hace? Dígame qué hace, dígame. No mínimo la rompe, la tira, ¿cierto que sí? En nuestra vida, en nuestras vidas tenemos altares. Escúcheme, en nuestra casa tenemos altares que no le agradan a Dios. Escúcheme. ¿A qué cosas tú le das prioridad que no son Dios? Eso es un altar para ti. ¿Qué cosas haces tú o a qué le rindes culto tú que no sea Dios? Eso es un altar. ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿En tu profesionalismo? ¿En tus manos? ¿En tu conocimiento? Eso es un altar. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. ¿A qué le das prioridad en tu vida? Si Dios lo más lindo que hizo fue haber puesto un Edén y haber puesto al hombre y a la mujer a vivir ahí. ¿Cierto que sí? Hay que derribar esos altares. Tal vez nuestro altar es el Facebook, el Instagram, tal vez nuestro altar es la novia, el novio, una relación incorrecta. Eso es un altar que te está destruyendo y te está secando, que tú sabes que viene de Dios. Cuando tú vas a Elías, te das cuenta que Elías repara el altar. Está en 1 Reyes 18:30. Él va y toma 12 piedras y restaura el altar. Dígame, ¿qué cosas en tu vida, mírame, qué cosas en tu vida tienes que restaurar? Tú sabes, yo soy consciente, yo no soy tonto. Uno se hace tonto, pero uno sabe que no le ha fallado de opción. Y usted sabe qué cosas ha permitido en su vida que lo han alejado de él. O si no, vaya a la palabra para que la palabra le muestre qué cosas tiene que corregir. Vaya a la palabra para que la palabra le direccione qué cosas hay que corregir. Pero Elías restauró el lugar de intimidad con Dios. Las personas de altar, escúchame lo que te voy a decir. Las personas de altar tienen derecho al altar. Mira Apocalipsis 6:9. Mira Apocalipsis 6:9. Por favor, léalo conmigo. Léalo conmigo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los de los que moran en la tierra? Y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas.
Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Le pregunto, las personas de testimonio, ¿a dónde estaban? En el altar. Las personas que fueron perseguidos o consagrados por la palabra, ¿dónde estaban? En el altar. Solo las personas que tienen derecho al altar son las que permanecen en un altar. ¿Eres una persona de altar? Te pregunto. Espero que este mensaje de hoy, con todo respeto, te confronte para que vuelvas a tu altar de comunión con Dios. Escúchame, gracias a los que nos siguen por las redes, gracias a los que ven el video. Pero si tú no eres una persona que a diario tiene como intimidad con esto, mira, te estás engañando a ti mismo. Muchos dejaron de ir al templo por mirar las redes. Muchos dejaron de buscar a Dios por mirar las redes. Muchos dejaron de venir a la iglesia porque adquirieron una vida simple y se les olvidaron que el templo es un altar de Dios, que también es importante en nuestras vidas. Dios, cuando quiso establecer relación con el ser humano, estableció el templo. Ayúdenme por favor, hijo, con la diapositiva. Ahora se los muestro. El altar, ¿cómo lo vemos? Es un lugar de sacrificio. Escúchame. Es un lugar de sacrificio. Eran 12 piedras, pero un altar de adoración. Era un altar de sacrificio. Era un altar de ofrenda. Es un altar de protección. Es un altar de comunión. Pásalo, por favor. No se lo olvide. Está el altar de sacrificio. Mira. Aquí se presentaban las personas para poder entrar al tabernáculo. ¿Sí? Hebreos 10 nos dice que nos hace perfectos. El sacrificio, el altar, nos hace perfectos. Dice la Biblia, Hebreos 10, ¿cierto? Romanos dice que el altar es para la propiciación de nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Se ingresa por el altar. Mírame. Se ingresa por el altar. Segundo, ya para poder tener acceso se va al altar del incienso. ¿Qué dice la Biblia? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí ven? ¿Sí es Dios cómo conecta todo? Este altar está conectado con esto. Pero este altar y este, ¿qué son? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el altar de sacrificio? Dígame. ¿Cuál es el altar de olor infragante delante de Dios? Dígame cuál es ese altar. La cruz. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Si tú no tomas la cruz y no sigues a Jesús, tú no tienes un altar en tu vida. Segunda Corintios 2:15, léalo. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que se ofreció a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia que se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. ¿Qué dice Apocalipsis 8:3? Otro ángel vino entonces y se paró del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuestras oraciones son gratas delante de Dios, es un sacrificio. Pásalo, hijo. No se lo olvide, el altar de sacrificio es para comunión, es para entrega, es para morir, es para renunciar. El altar del incienso muestra nuestra comunión, nuestra entrega. No se le olvide que este altar del incienso y este altar de sacrificio son la misma cruz. Hebreos capítulo 10. La cruz o el madero es el altar de revelación del pacto, porque aquí en la cruz se nos muestran los demás altares. El altar de comunión o intimidad, el mismo altar de Noé, de Abraham, Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué. El mismo altar de las ofrendas. De tal manera Dios amó que dio. ¿Dónde dio? En la cruz. Ve al altar de las ofrendas. Para los que le chocan cuando les hablan de la ofrenda, cuando tú das, lo estás dando para Cristo.
Lo estás haciendo como enseña la Biblia. Es una ofrenda de lo que Dios te da, tú das. El altar de los profetas es el altar de revelación. Tú necesitas entrar en revelación, en comunión, en intimidad con Dios a través del altar. Y aquí no quise poner otra cosa porque no vale la pena. Existen altares paganos, altares con imágenes, que San José, que San Crisóstomo, que la Virgencita, esos son altares de muerte. Busquen nomás en internet, en Google, escriba altar de las ofrendas y se va a dar cuenta todo lo que sale. ¿Sabe qué sale? Altares de muertos, de brujería, de hechicería, porque se ha tergiversado realmente lo que significa el altar. ¿Qué altares de consagración hay? Escúchame, ¿a qué estás consagrado tú? ¿Al adulterio, a la mentira, al engaño? ¿A qué estás consagrado? ¿A la extorsión, al robo, a la fornicación? Esos son altares incorrectos delante de Dios. Tenemos que volver, hermanos, al altar. Páselo, hijo. Escúchame. El altar, léalo. El altar léalo. El altar es un lugar de consagración. El altar es un lugar de sacrificio y de entrega. Es un lugar de adoración pública. Es un lugar de adoración e intimidad personal. Es un lugar de autoridad o de legalidad. Cuando tú haces un altar, a eso le estás dando legalidad en tu vida. ¿Ves? El altar es un lugar de la presencia de Dios. El altar es un lugar de guerra, de conquista y de protección. Métase, haga su altar y se va a dar cuenta de todo lo que conquista en la oración. El altar es un lugar de manifestación de amor. Dios manifestó su amor en el Edén. Dios manifestó su amor a través de Adán y Eva. Pero Dios manifestó su amor a través del segundo Adán, que es el perfecto, que es Cristo. El altar es un lugar de confianza y de entrega. Cuando tú te presentas al altar, cuando tú vienes al altar, tú dices: aquí estoy, Señor, yo te necesito, tú eres mi todo. El lugar es un lugar de confianza y de entrega. Tener un altar da a conocer mi legalidad ante Dios. En el nombre de Jesús te digo, empieza desde hoy a tener un altar de comunión con Dios. No descuides. Gracias por aquellos que ven las redes y les gusta estudiar. Gloria a Dios por eso. Pero si tú no tienes un altar de comunión con Dios, te estás engañando. Porque no estás yendo directamente a la fuente. ¿La fuente quién es? Dios, su palabra. Cierra sus ojos. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Pero gracias por mi honra. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú reconozcas qué altares tienes en tu vida. Tienes un altar de comunión todos los días. Tienes un altar de santidad. Tienes un altar de revelación donde Dios te habla, te habla, te habla. Tienes un altar de preparación donde el Señor te forma, te entrena, te capacita para lo que va a hacer el día de mañana contigo. Tal vez tienes un altar de adoración donde lo adoras, lo alabas, lo exaltas. Tal vez tienes un altar donde solamente te postras ante su presencia para que Él haga su voluntad en ti. Dígale: Señor, hoy he entendido la importancia de tener un altar de consagración, un altar de sacrificio, un altar de entrega, un altar de pacto, un altar de ofrenda, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes. Dile: Señor, ayúdame para establecer un altar diario en mi vida. Ayúdame para establecer mi altar familiar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Ayúdame, Señor. Diga al Señor: ayúdame para hacer lo correcto delante de tus ojos. Diga: Señor, ayúdame para derribar todo altar. Pues hay altares de mentira, altares de tibieza,
altares de ruina por mis padres, altares de brujería que otros han levantado contra mí. Dígale, altares de envidia, altares de enfermedad. Digan en el nombre de Jesús. Digan en el nombre de Jesús. Repita conmigo, en el nombre de Jesús. Hoy derribo todo altar que no viene de Dios. Diga, derribo todo altar humano, todo altar de mi carne, todo altar de infidelidad, todo altar de condenación que otros hayan levantado en contra de mi vida. Veo aquí algunos altares de condenación, los han condenado con palabras. Diga, derribamos todo altar en el nombre de Jesús. Derribamos todo altar. Diga, toda acta de decretos que era contraria a mí, diga, fue puesta en la cruz. Y allí en la cruz llevó cautivo todo pensamiento que se opone a Cristo. Todo aquello que se opone a la verdad de Cristo. Diga, todo altar de consagración de las tinieblas, de idolatría, lo cancelo ahora mismo. Todo altar de brujería, todo altar de pobreza, lo cancelo ahora mismo. Todo altar de enfermedad, lo cancelo ahora mismo. Diga, todo altar de tibieza espiritual, lo derribo en el nombre de Jesús. Lo derribo con la sangre del Cordero. Lo derribo en el nombre de Yahshua. Diga, Espíritu Santo, ven, llena y libera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que nos ven por las redes, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Ya saben, aquí los esperamos cada domingo, 8 de la mañana, 7 de la mañana si quieres venir a orar. Y los miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. Chao, chao.